¿cómo verían esta situación de la crisis económica? ¿Cómo podríamos evaluarla, juzgarla, Miguel Ángel? Fue México uno de los países más maltratados por la crisis. Y no es casual que así ocurra, porque a la crisis en sí misma, la crisis coyuntural que comenzó hacia octubre de 2008, se agregan las deficiencias estructurales mexicanas. México ha tenido una crisis permanente desde hace mucho tiempo, desde 1982 la economía no crece, de modo que es semejante, las comparaciones organicistas no son siempre afortunadas, pero es semejante al caso de una persona enferma que tiene un mal crónico, que está mal atendido médicamente, a la que de pronto le llega una pulmonía, falto de defensas, el efecto de la pulmonía, que es grave de por sí, empeora sus consecuencias. Y eso nos ocurrió en la economía mexicana. Llovió sobre mojado, como puede decirse. Por esa razón, el descenso de nuestra economía durante el año que está terminando es el peor. Y si a esos elementos, una situación crítica de por sí, y la crisis mundial, le añadimos la impreparación gubernamental para reconocer los síntomas y para enfrentar la enfermedad, el resultado ha sido desastroso. Tenemos la mayor cifra de desempleados en toda la historia. Vivimos una economía que nunca ha sido suficiente para dar trabajo a los mexicanos. Por eso la gran migración a los Estados Unidos. Una economía deficitaria en la creación de empleo, que no puede atender a los recién llegados al mercado de trabajo y deja sin oportunidades a cientos de miles de muchachos que se quedan sin horizontes porque no tienen ni escuela ni empleo. Esa deficiencia estructural de la economía mexicana se agravó hasta extremos nunca antes conocidos. ¿Cómo lo ves, Virgilio? ¿Qué podía esperar una economía como la nuestra en medio de la crisis mundial? Una economía que no había crecido en 28 años, José Antonio. No ha sido capaz el índice de crecimiento del país, no ha sido capaz la economía mexicana, sus responsables de hacerla crecer, de ir más allá por ejemplo, de los términos de la inflación. No hemos crecido ni siquiera a 1.5% en promedio durante estos 28 años. Estamos abajo del crecimiento demográfico y por abajo del crecimiento inflacionario. El resultado de estos dos indicios es la miseria, la pobreza, que ha crecido en cambio durante estos 28 años de una manera escandalosa. De manera que la crisis mundial indudablemente tenía que pegarnos como le pegó a todo el planeta, pero mucho más a una economía que ya venía debilitada desde antes por fallas estructurales de primerísimo orden. Me parece que una que podemos señalar es que la nuestra es una economía fundamentalmente maquiladora. Nos engañó el régimen salinista diciéndonos que la relación con América del Norte nos iba a abrir las puertas del primer mundo. Y lo que hizo fue abrirle las puertas a las empresas maquiladoras para abaratar y malbaratar la fuerza de trabajo mexicana. Y al mismo tiempo, por esa economía maquiladora que se dedica a producir para exportar, 200 empresas son las exportadoras, se rompió toda la cadena que alimentaba la industria nacional de las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el 70% del empleo o daban en el país. Esa cadena productiva se rompió a partir de la maquilación. Sí hay 200 empresas que se benefician enormemente de la capacidad y la posibilidad de exportación mexicana, pero no tienen nada que ver con la economía real. Incluso los insumos que esas empresas utilizan para producir artículos que exportan son importados, no se producen en el país, y por lo tanto cuando se venden hay ahí un artificio, porque ya se les regresa a los vendedores lo que nos vendieron. Y nosotros no le agregamos en términos generales a la economía nuestra un verdadero plus producto. No hay
un verdadero producto. ¿A quién beneficia esta economía? Sí, y el golpe quizás mayor, en tanto que se nos dijo que podríamos resistir, que estábamos blindados para esta crisis. O sea, se nos engañó desde el gobierno, no sé si deliberadamente o haciendo cálculos fallidos. Ricardo. Yo haré un solo comentario porque sé que hay muchos temas esta noche, intentaré resumir. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo plantearía en otro orden. Primero, tenemos efectivamente una crisis económica en México desde hace 20 años, porque no crecemos. Esta crisis ya estaba, nuestros hijos han nacido con la crisis, no tienen idea de un país en donde no haya habido crisis como este, o sea, siempre hay crisis. A esa crisis se añade la que viene de fuera, y que nos golpea severamente por estas fallas estructurales que nosotros ya veníamos acusando desde hace mucho tiempo. Y un tercer factor, que esta crisis pone en un severo cuestionamiento y descalifica algo muy importante, que es la calidad del gobierno, porque somos quienes peor enfrentamos la crisis, somos los menos capacitados, los menos aptos para enfrentarnos a la crisis, esto dicho por todas las instancias serias mundiales y calificadoras internacionales. Entonces creo que esta crisis determina también otros elementos importantes, otros episodios sustantivos de este 2009 que acaba de terminar, que no me quiero pasar de listo, pero que todos hemos propuesto. Lo que quiero decir es que la crisis está determinando en gran medida varios otros de los elementos que a su vez prefiguraron lo que fue este 2009. Así es. Y bueno, y las medidas tomadas por el gobierno pues se han puesto en duda desde luego si son las más adecuadas. El incremento de impuestos podría responder a una situación propia de México, es decir, nunca hemos tenido un sistema de recaudación adecuado, nos hemos basado en el petróleo. El petróleo ahora baja en los precios internacionales, además de que se nos van agotando las reservas. Pero el incremento de impuestos no parecería ser la medida anticíclica que otros países han adoptado, precisamente porque afectaría en lugar de resolver la falta de demanda. Sí, eso tendremos que examinarlo cuando nos ocupemos, como tendremos que hacerlo necesariamente en un programa próximo, de lo que ocurrirá en 2010. Pero ya en 2009, el mal encaramiento de la crisis significó un recorte presupuestal de 50,000 millones de pesos en el último trimestre de este año, lo cual significó un achicamiento deliberado de la economía, un achicamiento producido por medidas gubernamentales, que es justamente lo contrario de lo que uno tiene que esperar. Uno tiene que esperar que ante una crisis que enflaca a la gente, se le den elementos nutritivos para que se fortalezca. Y lo que hizo el gobierno fue aplicar sangría al débil, sacándole recursos de la circulación. El problema mayor de esta crisis, es algo que debemos examinar con detenimiento, es el desaliento que ha provocado en la sociedad. Hay una disminución, una especie de tristeza colectiva. Si no abusáramos de la expresión, que es una expresión clínica, hay una depresión en muchos sectores de la sociedad, aún los sectores que no han resentido tan brutalmente, tan dramáticamente los efectos de la crisis, el empobrecimiento, el desempleo. Hay una sensación de que no estamos pudiendo resolver esta crisis como felizmente la sociedad mexicana, no sin costos graves, ha enfrentado crisis anteriores, como si ya nos hubiéramos fatigado de estar constantemente remando contra la corriente. Sí, un desencanto diría yo que además es alimentado por otras variables. Desde luego la economía ha sido brutal en esta cierta desesperación, en este cierto desánimo que efectivamente se nota por todos lados, aunque a su vez alimentado por otro tipo de políticas fallidas. Virgilio. Por ejemplo, la inseguridad, José Antonio, y el baño de sangre que está viviendo el país, me atrevo a llamarle así. Tener 20 o 30 muertos cotidianamente en distintas partes del país verdaderamente es aterrador.
Eso, por supuesto, forma parte de una depresión que limita no solamente el ánimo, sino con él, por supuesto, la capacidad para actuar de las personas. Si ese ánimo nada más fuera pasajero y circunstancial, pero si no se convirtiera en una conducta, quizá podríamos entenderlo de una manera no tan alarmante. Y si quieres, Virgilio, después de esta pausa continuamos con este tema, desde luego.